cómo enfrentar un problema. Tarde o temprano todos lo vamos a experimentar y cómo saber cómo responder correctamente ante un problema. Y claro, hay niveles, hay diferentes tipos, pero hay unos principios que podemos aprender de la Biblia que son aplicables casi universalmente a los problemas. Obviamente hay problemas pequeños que se resuelven con un mínimo de intervención, pero hay otros que se agudizan, se vuelven hasta una crisis. ¿Y qué hacemos en esas situaciones? Entonces lo que quiero hacer hoy es llevarte a una historia en la Biblia, en donde vemos a un rey enfrentando una crisis a nivel nacional en su país y cómo respondió a eso y qué son los principios que nosotros podemos aprender de lo que él hizo y aplicarlo a nuestras vidas para tener balance y sabiduría y sobre todo también el poder de Dios moviéndose a favor de nosotros. Así que la historia que quiero contar ahorita es la historia del rey David cuando su hijo Absalón lidera un golpe de estado en su contra. Y se encuentra en el segundo libro de Samuel, capítulos 15 al 18, y obviamente son 4 capítulos, es una historia larga, pero lo voy a resumir ahorita. Y básicamente lo que sucedió fue que Absalón tenía nociones de grandeza, él quería ser el rey. Y él, de una forma muy mañosa, muy astuta, usando astucia, engaños, mentiras muy sutiles y muy fríamente calculados, dijeran por ahí. Pero él trató y captó el corazón de la nación, de muchas personas, y los apartó de su papá, el rey David. Se robó básicamente el afecto del pueblo usando mentiras muy astutas. Y entonces eventualmente hace su jugada final, se va a la ciudad de Hebrón y se corona como rey. Y la gente empieza a juntarse a él y entonces con ese grupo de seguidores que él tiene, él empieza a marchar hacia Jerusalén, la ciudad de David, para derrocar a su propio padre y apoderarse de la nación. Entonces en una noche le llega a David el reporte de lo que había pasado y David en ese momento, podemos aprender muchísimo de la vida del rey David, pero empezamos a ver desde el momento en que le llega la mala noticia, empezamos a ver cómo es que él enfrentaba problemas, cómo enfrentaba crisis, dificultades. Y él los confrontaba de frente. Él no vivía en negación. Hay personas que cuando llega un mal reporte o algo así de una situación, quizá en el negocio o en la familia o en la salud o algo así, algún problema en el matrimonio, en lugar de enfrentar la realidad, lo que hacen es vivir en negación. Ahora, mira, yo te quiero decir simplemente, la negación no es un acto de fe. Que quede bien claro. Hay personas que piensan, llega algún diagnóstico y yo rechazo eso y no lo voy a hacer. Y bueno, y terminan muchas veces con problemas porque están en negación en lugar de abordar y enfrentar el problema con la seriedad que se debe tomar. Cuando hay un problema, una mala tendencia en el negocio, en el trabajo, hay un distanciamiento en el matrimonio y todos son problemas, pero si niegas la realidad, nunca vas a poder sanar o corregir la situación. Entonces vemos que lo primero que David hizo fue simplemente, informarse bien. Y acuérdate entonces que la negación no es un acto de fe, a veces simplemente es negación, y negación nunca es algo bueno. Entonces él se informa bien y básicamente vemos que hay como 3 ingredientes o partes de la respuesta que David tiene ante esta crisis que se forma en la nación. Y lo primero que vemos que él hace, lo primero es lo que podríamos llamar que él hace lo natural. Lo primero, lo obvio que tiene que hacer, se pone a salvo físicamente con sus ayudantes, con su familia, se aleja del peligro, no se acerca, sino que se aleja del peligro. En otras palabras, de nuevo, hace lo natural, lo sabio, lo que es obvio para hacer en una situación así. Leemos el verso 13 del capítulo 15.
O sea, él hace lo que él puede hacer. Él pone de su parte. Verso 13 relata el momento. Dice, entonces un mensajero vino a David y le dijo, el corazón de los hombres de Israel está con Absalón. O sea, él volteó la nación en tu contra. Verso 14, y David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén, levántense y huyamos, porque si no, ninguno de nosotros escapará de Absalón. Vayan deprisa, no sea que nos alcance pronto, traiga desgracia sobre nosotros e hiera la ciudad a filo de espada. Entonces dice, ¿saben qué? Huyan, vamos a ponernos a salvo y después, entonces lo primero es alejarse del peligro, hacer algo que él puede hacer físicamente para alejarse. Ahora, evitar el peligro no es una señal de falta de fe, sino más bien es señal de la presencia de cordura. Exponerse innecesariamente al peligro no es tampoco una señal de fe, es señal de la ausencia de cordura. Vean lo que la Biblia dice en Proverbios 27, verso 12. Dice, el prudente se anticipa al peligro y toma precauciones. Pero el simplón, otra versión dice el tonto, pero eso está más bonito. No, el simplón sigue adelante a ciegas y sufre las consecuencias. Entonces está diciendo que debes anticipar la situación, y eso es lo que David estaba haciendo en ese momento. El prudente se anticipa al peligro. Dice, ¿saben qué? Y sí, David tenía un grupo de aproximadamente unos 600 guerreros, de los más tremendos que te puedes imaginar, y sabía que ellos darían su vida por protegerlo, y sabía que si Absalón entraba con su ejército a la ciudad y ellos estaban ahí, se iba a dar un baño de sangre, porque lo iban a defender hasta sacrificarse ellos, y él quería evitar que eso sucediera en la ciudad. Entonces anticipa el peligro y toma precauciones. Esto es sabio. Ahora, la Biblia nos habla de esta cuestión de ponernos en una situación, de exponernos a un riesgo de forma innecesaria o algo así. Y nos habla de una tentación en particular que le pasó al Señor Jesucristo. Lucas 4, después de su bautismo, Cristo va al desierto y ahí está enfrentado de diferentes maneras. Y en uno de esos, el verso 9 de Lucas 4 dice, entonces el diablo lo llevó a Jerusalén y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, lánzate abajo desde aquí, pues escrito está, a sus ángeles te encomendará para que te guarden, y en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Está diciendo, ¿sabes qué? Lánzate del pináculo del templo, son unos 14, 15 metros hasta la banqueta, y dice, y para que Dios te guarde. Está tentando el diablo a Jesucristo con exponerse al peligro, hacer algo que Dios no le mandó hacer, para que vea cómo Dios lo guarda y lo protege. Y hasta cita, no uno, 2 versículos de la Biblia para confirmar esta tentación. Y Jesús le responde, verso 12, se ha dicho, no tentarás al Señor tu Dios. Y básicamente está diciendo el diablo a Jesucristo, mira, haz algo peligroso y luego y espera que Dios te salve, que los ángeles de Dios te salven. Y Jesús dice, no debes poner a Dios a prueba, dice otra versión, no tentar a Dios. Los teólogos llaman lo que el pecado que surge de esta clase de tentación. Si uno hace eso y se expone innecesariamente a algo y luego espera que Dios lo salve, le llaman el pecado de la presunción, de colocarse es arriesgarte en algo cuando Dios no te mandó a hacerlo, fue ocurrencia tuya o demoníaca en este caso, y luego esperar que Dios te salve.
dice es un pecado y también es una tontería. Ahora, la Biblia latinoamericana, la Biblia católica dice en Proverbios 19, verso 3, dice, uno se arruina por su propia estupidez y luego le echa la culpa a Dios. Está hablando de las personas que toman algún riesgo, hacen una tontería en su vida, en su salud, en su matrimonio, en su trabajo, en su empresa, hacen alguna tontería y luego cuando las cosas caen en pedazos, se enojan con Dios porque no los rescata. No previeron el peligro y no lo evitaron, no fueron prudentes, fueron insensatos o simplones, como decía el otro verso, y dice, uno se arruina por su propia estupidez. Y eso es a qué se refiero. Entonces cuando hablo de hacer lo natural, ¿a qué me refiero? Es hacer lo que yo puedo hacer para mejorar, para cambiar la situación. Es actuar. Es hacer algo. Si algo está en mis manos hacerlo, yo lo voy a hacer. Yo voy a actuar para corregir. En otras palabras, por ejemplo, en tiempos de pandemia, voy a usar un cubrebocas. O dos, voy a lavar mis manos. Voy a practicar buena higiene. Voy a evitar exponer a mis seres amados y a otras personas a un peligro innecesario. Me voy a cuidar a mí, voy a cuidar a otros. Voy a ser sabio, voy a evitar el peligro. Y por ejemplo, también si yo tuviera un problema de salud, y un cambio en mi estilo de vida puede ayudar a resolver esto, no voy a vivir en negación, sino que voy a hacer los cambios necesarios para alejarme del peligro. Voy a hacerlo natural. Si yo estoy enfrentando la diabetes o estoy enfrentando el colesterol alto o algo así, y un cambio en mi manera de alimentarme puede cambiar esa situación, lo voy a hacer lo natural, voy a hacer lo que yo puedo hacer, voy a evitar las cosas que agravian el problema y no voy a arruinar mi vida con mi propia insensatez o, como la Biblia latinoamericana dice, con mi propia estupidez. Me voy a alejar del problema y no voy a arruinar mi vida y luego quejarme con Dios porque no me sanó. Eso no sería fe, eso sería el pecado de presunción. Y es como pararse en medio de la calle, enfrente de un camión que viene a toda velocidad y decir, Señor, sálvame. Y a lo mejor Dios está, mira, mejor salte de la calle, evita el peligro. Evita el peligro. Voy a hacer lo que David hizo, lo natural, lo obvio, lo que yo puedo hacer para mejorar, para cambiar, lo voy a hacer. Ahora, eso es lo primero que él hace. Ahora, la segunda cosa que encontramos después de que él hace lo natural, lo obvio, es que él también, número 2, si estás anotando, es esto, hace lo sabio. No solo lo natural, sino también lo sabio. David inmediatamente busca consejo. Vemos que él es enseñable, que escucha lo que le dicen y él entonces busca consejo, y no solamente busca consejo de personas capacitadas, sino que hace caso a lo que le dicen. Y es una de las cualidades que tú puedes ver en la vida del rey David, es que es un hombre muy enseñable, que podía y sabía escuchar a otras personas. Y hay muchos ejemplos en la historia, pero el que quiero mencionar aquí se encuentra en el capítulo 18. Absalón, David huyó de Jerusalén, se pone a salvo, se va a otra ciudad, ahí se cuidan, y Absalón empieza a acercarse con un ejército enorme. Entonces David empieza a hacer sus preparaciones estratégicas, a su planeación, y en el verso 2 del capítulo 18 encontramos así, dice, envió David al pueblo una tercera parte bajo el mando de Joab, otra tercera parte bajo el mando de Abisai, hijo de Sarvia, el hermano de Joab, y otra tercera parte bajo el mando de Itai,
el geteo. Entonces él dice, ok, viene de por acá y él arma una estrategia. Se sienta con sus generales. Estos tres que menciona eran guerreros feroces. Y se sienta a planear con ellos, vamos a hacer esto. Y ellos quedan, mira, si entre los tres, si uno está luchando de más, alguien lo va a apoyar y se van a cubrir la espalda entre todos. Y luego sucede al final del verso 2 lo siguiente, mucho ojo aquí. Dice, y el rey dijo al pueblo, ciertamente yo también saldré con ustedes. Entonces él tiene su plan, su idea. Yo voy a salir al frente del ejército y voy a pelear, voy a poner el ejemplo. Dice, pero en el verso 3 dice, pero el pueblo dijo, no debe salir, porque si tenemos que huir no harán caso de nosotros, y aunque muera la mitad de nosotros no harán caso de nosotros, pero usted vale por 10,000 de nosotros. Ahora pues será mejor que usted esté listo para ayudarnos desde la ciudad. Entonces David tiene su plan, voy a salir y pelear y voy a poner el ejemplo, voy a liderar. Pero ellos dicen, ¿saben qué? No, si sale todo el mundo va a ir sobre usted, lo quieren matar. Entonces mejor cuídese aquí en la ciudad y nosotros vamos a pelear. Puede estar aquí resguardado. Y entonces como que le cambian todo. Ahora, acuérdate, David es un guerrero. Él es un hombre que está acostumbrado a pelear desde niño, desde adolescente. Mataba leones, osos, se echó a un gigante. Era un guerrero consumado. Pero llega el momento de, ¿saben qué? Aunque tú pienses que eso es lo que hay que hacer, ahorita no conviene. Ahora vean la actitud que David muestra en el verso 4. Dice, cuando ellos le dicen que no debe salir, cuídese, aquí lo vamos a defender. Verso 4 dice, yo haré lo que les parezca mejor, dijo el rey. Y el rey se puso junto a la puerta y todo el pueblo salió por centenares y por millares. Ahora él tenía su manera, su forma de pensar, lo que su experiencia le había enseñado, y le decía que él debía salir al frente de sus tropas. Pero he aquí una verdad muy importante. Hay que entender que hay estaciones en la vida. Hay etapas, hay estaciones, hay temporadas. Y los tiempos a veces cambian. Y a veces la metodología que nosotros teníamos que funcionaba en cierta situación o en una estación, en una temporada, en un tiempo, no va a ser lo que va a funcionar siempre. Y a veces esas estrategias tienen que cambiarse. Tenemos que cambiar y trabajar de una manera diferente. Lo que antes funcionaba a veces ya no da resultado, y tenemos que abrirnos a cambios. Tenemos que seguir aprendiendo siempre de aquellos que van adelante. Hay que entender que lo que en un entonces funcionaba no siempre va a resultar, y es posible que el conocimiento, las ideas que hayamos tenido hayan caducado. Y no me refiero a valores morales, sino más bien me refiero a las metodologías, las estrategias que usábamos. Y necesitamos tener la humildad que David tenía para informarnos de la situación, no vivir en negación, sino informarnos bien, escuchar a personas realmente capacitadas que tienen el derecho de hablar, y avalarnos de los conocimientos de expertos, de seguir siempre aprendiendo. Debemos buscar sabiduría, ir con personas capacitadas para pedir un consejo y luego hacer caso de lo que nos están diciendo. Entonces, ¿qué pasa aquí? David no era un líder que tenía lo que llaman una cámara de eco, que todo el mundo le está diciendo lo que él quiere oír nada más para quedar bien con él. No, él se había rodeado, no era tan inseguro para ser esa clase de líder. Él sabía que necesitaba consejo sabio. Entonces la gente podía decirle, ¿sabe qué, rey? No conviene. Le podían decir
No lo que él quería oír, sino lo que él necesitaba oír. Y todos necesitamos eso en nuestra vida, escuchar, hacer caso y ser enseñables y aprender. Buscaba informarse bien. Bueno, ¿qué significa eso en términos prácticos? Bueno, busca atención médica si tienes un problema de salud. Busca atención. Mira, si tienes un problema con las tuberías en tu casa, llamas a un profesional, un plomero. Pero ¿cuántas veces usan los remedios caseros de la tía Sabina para las tuberías de uno? No, hay que ser sabios, informarnos. Mira, no hay vergüenza en buscar ayuda, en buscar un mentor, en capacitarnos más. No es señal de debilidad o una falta de fe por ejemplo, tomar medicina. No es debilidad, es avalarnos de los medios, de la ayuda que Dios nos ha provisto. De nuevo, la negación no es un acto de fe. No es un acto de fe. Atiéndete, cuídate. No hay vergüenza ni debilidad en eso. Fíjate lo que la Biblia dice en Santiago 1:17. Dice, Dios nunca cambia. Fue Dios quien creó todas las estrellas del cielo y es quien nos da todo lo bueno y todo lo perfecto. Dios es quien nos da lo que es bueno. Y mira, si la medicina ayuda a sanar, entonces la medicina es algo bueno. Y si es algo bueno, es algo que Dios nos ha dado. Hay que entender eso. Mira, hay que entender que lo bueno vino de parte de Dios y entender, no fue solo un invento humano, sino que fue Dios quien les dio la sabiduría, la habilidad, la inteligencia a los investigadores, a los médicos, a los científicos para desarrollar un tratamiento. Y por lo tanto, como Él fue quien les dio eso, Él recibe gloria cuando esas cosas funcionan eficazmente y traen sanidad a nuestros cuerpos. Dios es glorificado. Entonces, rechazar lo que Dios nos ha dado, pues sería una tontería. Sería una presunción. Sería echar y hacer a un lado algo bueno que Dios ha provisto para nuestra sanidad. Y echar eso a un lado, mis amados, eso no es fe. Eso es presunción. Yo escuché hace unos meses con una de mis cuñadas contaba el chiste, la historia de un hombre que quedó varado en su techo durante una inundación. Y ahí estaba y clamó a Dios, Señor, sálvame. Y en eso uno de sus vecinos va pasando una canoa y dice, vecino, te ayudo a bajarse. No, dice, estoy esperando que Dios me salve. Bueno, entonces el vecino se va y después de un rato llega una lancha de la marina. Oiga, señor, lo llevamos. No, dice, estoy esperando a que Dios me salve, que me rescate. Entonces se van y lo dejan ahí. Y después de un tiempo pasa un helicóptero de la Fuerza Aérea. Y le dicen, señor, lo rescatamos, lo ayudamos. No, estoy esperando que Dios me ayude, que Dios me rescate. Entonces se van y luego se derrumba la casa y el tipo muere ahogado. Y ahí está ahí se registra con San Pedro y entra por las puertas aperladas y se encuentra con Dios y dice, Señor, ¿por qué no me rescataste? Y Dios dice, ¿cómo? Si te mandé a tu vecino en una canoa, le mandaste por un tubo, después ya llegó la marina en una lancha y tampoco le hiciste, y luego hasta mandé un helicóptero con la Fuerza Aérea y no lo rechazaste, ¿no? Dice la verdad, nunca aceptaste la ayuda que yo te envié. Nunca lo aceptaste. Lejos de ser señal de debilidad, avalarnos de los medios que Dios ha provisto realmente es sabiduría.
Es sabiduría, es sabiduría. Mira, cuídate, cuida a tu familia. Vamos a informarnos tanto como podemos y evitar más contagios en esa situación. O quizá en tu trabajo, mira, aprende, sigue creciendo en tu negocio. Busca maneras de crecer, infórmate, conoce el mercado, conoce todo esto. Y mira, las cosas todavía no terminan, los problemas, y vamos a escuchar el consejo, vamos a hacerlo natural y también hacerlo sabio. Pero sabes, obviamente David era un hombre que seguía a Dios y eso no fue lo único que hizo. Entonces, la tercera cosa que quiero que veas que David hizo en esta historia es pedir la ayuda de Dios. Es creer en Dios por intervención sobrenatural. Yo voy a hacer lo natural, voy a hacer lo sabio y luego voy a confiar en Dios por intervención sobrenatural. Ahora, no registra la historia exactamente en qué punto de todo esto David hizo lo que estamos a punto de leer, pero el libro de Salmos escribe y relata varios salmos que David escribió durante toda esta crisis, esta situación. Y el primero que encontramos es el Salmo 3 y te lo quiero leer. Y esto empieza el versículo, y ahí, si tienes tu Biblia impresa, ahí al principio, antes del primer verso, dice: Salmo de David, que escribió mientras huía de Absalón. Entonces, un momento de crisis, de dificultad, él hace lo natural, hace lo sabio, pero también vean lo que él dice en este pasaje. Salmo 3 dice: oh Señor, cuántos se han multiplicado mis adversarios. Muchos se levantan contra mí y muchos dicen de mí: para él no hay salvación en Dios. Entonces, de su preocupación, de su temor, Señor, se han levantado un ejército de muchos que se han levantado contra mí, y presenta su situación delante de Dios. Y luego el verso 3 dice: mas tú, oh Señor, eres un escudo en derredor mío, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Él presenta la situación, no hay negación aquí, es la realidad. Aquí están las cosas, Señor, ayúdame, dice, y se voltea a Dios: y tú eres el que me guarda. Él pone su fe, él empieza a hablar con fe, y dice: con mi voz clamé al Señor y él me respondió desde su monte santo. Verso 5 dice: yo me acosté y me dormí y desperté, pues el Señor me sostiene. Mira, muchas veces cuando hay problemas en la vida, la ansiedad, la preocupación nos golpea, y a veces lo primero que se va es poder dormir bien en la noche. Y él aquí está viendo ya el resultado de poner sus preocupaciones en las manos de Dios. Dice: yo puedo dormir, aunque haya 10,000 gentes atacándome, yo pude dormirme en paz y levantarme porque Dios me sostiene. Y venía esa tranquilidad, esa paz a su mente. Verso 6: no temeré a 10 millares de enemigos que se han puesto en contra de mí. Está ya hablando a su espíritu: no voy a temer, no voy a ceder ante el miedo, la preocupación, voy a seguir adelante. Verso 7 otra vez: levántate, Señor, levántate, Dios mío, porque tú hieres a mis enemigos en la mejilla y rompes los dientes de los impíos. Está diciendo que las personas que causan van a ser, Dios va a tratar con ellos. Y el verso 8 resume de otra vez, dice: la salvación es del Señor, y sobre tu pueblo, oh Dios, sea tu bendición. Y es impresionante esta última frase, porque acuérdate, eso es una guerra civil lo que está pasando. El pueblo de Dios está peleándose con el pueblo de Dios, y siguieron. Y entonces, ¿qué es lo que Dios dice? Aún así, él está declarando bendición sobre el pueblo de Dios, sabiendo que en un momento Dios va a producir sobre tu pueblo, sea
tu bendición. Qué actitud de David, que está bendiciendo aún a aquellos que lo están levantándose para destruirlos, pero pone, y esa actitud produce paz y confianza en él, esa tranquilidad que viene a él. Entonces él está creyendo y sabiendo, y el relato sigue la historia. del capítulo 18 salen a pelear y en un momento los atacan, pero dice que los que venían contra ellos se perdieron en el bosque y muchos murieron. Dice, entre más murieron por el bosque que por la espada. Entonces vemos cómo Dios defendió a su siervo, cómo Dios actuó a su favor. Entonces vemos cómo David hace lo natural, lo sabio, y también Dios pone de su parte. Y yo quiero de paso mencionar, ya voy a terminar, y quiero orar por ti, por las cosas que estás pasando, enfrentando ahorita. Pero una cosa más quiero decir aquí, es que muchas veces la respuesta, si tú has estado orando a Dios, y esto creo que va para alguien, la respuesta que Dios trae muchas veces viene vestida de piel humana. Cuando tú estás pidiendo, Señor, ayúdame, haz algo en esta situación, Dios trae a alguien que puede darte un consejo, puede hacer algo. Dios se mueve a través de los seres humanos muchas veces. Entonces, Dios usa a las personas para llevar adelante sus propósitos. David gana la victoria, siguen adelante, y lo que hizo fue haciendo cambios en su vida personal, siguiendo el consejo, la sabiduría de otros, haciendo lo natural, haciendo lo sabio y confiando también en Dios. Atacando el problema desde los tres lados, como que todo esto lo involucramos, y mira, y confiando en eso, usando la sabiduría de otros y también confiando en Dios, y Dios interviene constantemente. Hay que seguir aprendiendo, informándonos, descansando en Dios, lo natural, lo sabio, y confiar en Dios por lo sobrenatural. Y este es el cuadro de balance en nuestras vidas. Si tú vives así, nadie te va a llamar un fanático religioso. Porque te voy a decir la verdad, la gente te está observando. Y todo lo que hacemos en la vida o aumenta o disminuye nuestro nivel de influencia con la gente alrededor de nosotros. Y cuando tengamos un problema, si lo enfrentamos así, hacemos lo que podemos, hacemos lo natural, hacemos lo obvio, y luego también buscamos la ayuda y sabiduría de otras personas, de personas capacitadas más que nosotros, y también buscamos la ayuda y la dirección de Dios, sea en la salud, sea en el matrimonio, en el trabajo, en los negocios, en los estudios, en las finanzas. Mira, haz estas cosas y la situación va a cambiar. Algo va a cambiar. Haz los ajustes necesarios. Cambia tu alimentación si se indica. Toma tu medicina. Dale gracias a Dios por eso, y también dale gracias a Dios que Él va a usar algo para ayudarnos. Y como dije, acuérdate que la gente alrededor de ti siempre te está observando. Siempre nos está observando, y vivir así evitará que esas personas piensen que los cristianos son unos fanáticos. Es vivir con sabiduría, con cordura y también con fe, que va de la mano. Y mira, con tu ejemplo puedes construir puentes o puedes quemarlos. Puedes construir o puedes quemar. Y la Biblia dice en el libro de Proverbios que el prudente de corazón será llamado sabio. Y yo quiero que nosotros en City Church seamos prudentes, seamos sabios y cuidemos a los demás, que seamos personas, sí, guiados por Dios. Y parte de ser guiado por Dios es escuchar consejo y es actuar con sabiduría, haciendo lo que podemos hacer también. Esas tres cosas: lo natural, lo sabio
y confiar en Dios por intervención sobrenatural. Entonces yo quiero orar. Yo no sé cuál es la situación que enfrentas, pero yo quiero orar por ti. Padre, en este momento te damos gracias por la sabiduría y la dirección que encontramos en tu palabra. Y te damos gracias también, Señor, que nunca vas a permitir que venga algo a nuestra vida que es más allá de lo que podemos soportar con tu ayuda, Señor. Gracias que hay una manera de salir adelante. Y Señor, así que yo te pido por cada persona que está escuchando, Señor, yo desconozco los problemas, quizá crisis que ellos enfrentan en este momento. Quizá un problema en su salud, quizá un problema en su matrimonio, en su familia, en su trabajo, estudios, en su negocio. No sé, Señor, cuál sea, pero tú sí conoces bien. Y Padre, te queremos pedir perdón si hemos estado viviendo en negación, ignorando la realidad y rehusando enfrentar los hechos. Perdónanos, Señor, y ayúdanos, Señor, a conocer, a informarnos bien. Y Señor, ayúdanos a hacer lo que nos toca a nosotros hacer. Señor, a avalarnos también de la ayuda de los conocimientos de otros, de buscar sabiduría también. Y Señor, ayúdanos a confiar en ti, Señor, que podamos ser como David en medio de eso, diciendo la salvación viene del Señor, que no negaba la realidad, sino que ponía su esperanza en ti, pero también actuaba. Padre, queremos ser personas que tengamos balance en nuestras vidas. Y Señor, sabiendo que si hacemos lo natural, hacemos lo sabio y también confiamos en ti por tu intervención sobrenatural, milagrosa, Padre, tú te vas a avalar de algo de todo esto, Señor, y vas a producir un cambio positivo. Y Padre, eso es lo que precisamente pido por cada persona. Pido transformación, pido ayuda, pido bendición, como David decía, tu bendición sea sobre tu pueblo. Padre, yo pido un cambio positivo para sus vidas y lo pido, Señor, pronto, en el nombre de Jesús. Padre, gracias por tu presencia, por tu poder. Y Señor, llévanos adelante en el nombre de Jesús. Gracias, iglesia, por tu tiempo. Y acuérdate, hagamos lo natural, hagamos lo sabio y creamos también en Dios por intervención sobrenatural. Que Dios te bendiga. Gracias por tu tiempo.